Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Entrevistas y como siempre nuestros invitados, nuestros personajes que vienen aquí, que nos visitan y sobre todo que queremos compartir con ellos toda esta misión tan linda, enriquecedora para nuestra iglesia, los tantos carismas que el Espíritu Santo va moviendo en el corazón de las personas, en el corazón de la iglesia. Hoy le recibimos aquí al Padre, que él mismo se va a presentar, nos va a contar un poco de su historia. Y así primero en este bloque nos vamos conociendo. Y después de toda la misión y todo lo que el Espíritu Santo también va realizando por medio de los movimientos, de los carismas y de las misiones específicas que Dios nos regala. Bienvenido, Padre, a nuestro programa. Muchas gracias, Padre Víctor. Y entonces queremos conocerle un poco, ¿verdad? Su nombre, de dónde es y sobre todo la misión tan linda que Dios le ha encomendado también para evangelizar. Muchas gracias y gracias por invitarnos y además yo recuerdo las palabras del Papa Francisco, paz descanse, decía que toda nuestra vida es una misión. Sí. Quiere decir no ponernos en una actitud pasiva de solamente ser como personas que esperan a recibir. Y muchas veces somos cómodos, entonces la misión Ruach es de la misericordia, empezó en el tiempo de la misericordia, del año de la misericordia, pero la última frase que dijo el Papa en la carta, dijo que esta misión tiene que seguir por muchos años, porque falta misericordia al mundo. Sí. Entonces de aquí nosotros hemos pedido al Espíritu Santo que lo elimine y dijo misión Ruach. ¿Por qué? Yeah. Porque el canto que Jesús me inspiró a empezar con la misión era Ruach, el Espíritu Santo. Ruach en hebreo quiere decir Espíritu Santo. Está escrito acá, por ejemplo, en la cruz, y nosotros cuando se sana, abrazamos la cruz, esta es la cruz de la misión, con la oración de la sanación, y abrazas la cruz y deja que el Espíritu Santo entre para testificar tu vida. Es una de las cosas. Y así, yo tuve la bendición, yo nací en Rumanía, en la parte del este, cerca de Ucrania, donde ahora tenemos dolor, mucho conflicto. Sí. Y de allí el obispo de Bucarest, que es de la capital, como es una diócesis, en Rumanía las diócesis son más pequeñas, mucho más pequeñas, porque somos una minoría. Entiendo. Entonces los obispos de centros grandes como Bucarest venían al seminario, que eran del mismo seminario, y como había 100 seminaristas, se llevaba 10. Y entonces, pero lo cuidaba desde filosofía, buscaba becas. Entonces, yo fui cuidado por el obispo de Bucarest. Nací en una diócesis, pero serví y sirvo a otra diócesis como misión. Ya me preparó Jesús con la misión. Ya te y me tiraron mandó, y te llevaron. Exacto. Ya bendecido, quiero bendecir también a todo el pueblo de Dios que ayuda a los seminaristas, porque aquí nosotros también luchamos para ayudar seminaristas cuando estamos al obispado de Asunción o de también Ciudad del Este, cuando vamos regalamos becas y esto para poder ayudar. ¿Por qué? Yo soy uno de los beneficiarios de las becas. Yo estuve 3 años en Málaga. Entiendo. Yo rumano hablo, normal por nacimiento, pero el español lo hablo porque estuve 3 años gracias al pueblo de Málaga. Y en paz descanse el cardenal Fernando. Nos invitó como regalo, porque nosotros salimos del comunismo, entonces regaló 3 becas. Uno de mis compañeros está en el cielo, en paz descanse, Gilbert, y otro está en España como sirviendo. Después de un servicio que yo llegué a ser sacerdote hace ya son muchos años, 29. A 29 años. Sí, ya. ¿Y cuántos años tiene usted, padre? Yo parezco de 60, pero soy ya viejo, 56. 56. Pero nos mantenemos así, jóvenes, con el aceite exorcizado y agua bendita. Yo río con mis amigos y le digo siempre que nos mantiene bien Jesús con la adoración. Tenéis adoración aquí en Paraguay, soy muy bendecidos. No hace falta, yo voy a ir la semana que viene a Alemania. Aquí en Paraguay tenéis adoración. Yo crecí cuando vi Jesús quiso que esté 9 años en el Vaticano, después en la parroquia. La primera cosa que me dijo Jesús, adoración perpetua. Y empecé, y después de 5 años se puso la adoración. Y yo estuve 4 años con él, ahora son 15 años de adoración perpetua en Marbella,
Una ciudad donde hay imposibilidad de tener vocaciones, porque la Marbella es una de las ciudades más lindas del mundo, con playa, con todo, pero con riqueza. Muy laica. Muy laica. Pero ¿qué hizo Jesús? Puso la adoración. Y salió vocaciones, salen vocaciones, de donde tú dices que sobreabunda el pecado. Claro, mira que las gracias. Y gracias al párroco que vino después, Madre, continuó. Usted acaba de decir que estuvo por el Vaticano. Sí, a ver, 9 años. ¿Cómo es eso? 9 años, ¿qué estuvo haciendo? ¿Con quién estuvo trabajando? La cosa más linda es que yo estaba en Bucarest como coordinador de la familia, de pastoral familiar, también de los huérfanos, de un grupo pequeño de huérfanos que tenían como capelanía. Entonces vino la Comisión del Vaticano de la familia y me llamó allí para trabajar. El cardenal mismo habló con el nuncio y con el obispo y ya. Allí de un día para otro mi vida cambió, subí y ya me estaba haciendo servir al Papa Juan Pablo II. Eso, con Juan Pablo II. El primer servicio fue en Río de Janeiro, o sea, en el Encuentro Mundial de la Familia. Sí, muy joven. Entonces me encuentro con Papa Juan Pablo II, delante del ascensor sale y el ascensor era muy pequeño. No sé si os recordáis. Padre, se recuerda que el Papa movió el bastón así y jugando con los obispos en el encuentro de Río de Janeiro. Era un encuentro con los obispos, anterior del encuentro grande. Y allí yo estaba detrás y cuando me encuentro, el Papa era solo, porque el ascensor permitía una sola persona. El cardenal que yo estaba teniendo el discurso era abajo, y entonces yo me quedé con él delante. Digo, santidad, ¿necesita algo? Agua, no. No le puedo acompañar. Entonces le veía con bastón, entonces no sabía, ¿quiere que le acompañe? No, con el bastón, entonces, ¿por dónde está el escenario? ¿Por dónde salgo yo? Entonces yo me lo llevo y así, por acá, por allá, por allá. Y en aquel momento cuando sale, ¡boom! Todo el mundo, una explosión grande. Cuando yo estaba allí más asustado que, el sacerdote joven, y escucho una risa grande. El Papa hacía con el bastón, así, movía el bastón y se reía con los obispos. Y él entró y así era muy natural. Con el bastón se reía de su vejez y yo, inmediatamente me puse detrás de él para mirar. Entonces, y a través de me recuerdo bien que a través de la televisión, mi hermana en Suiza, vivía en Suiza, me ve en Euronews. Y ella sabía que yo estoy en el Vaticano de hace muy poco y me ve en Río de Janeiro detrás del Papa. Y digo, ¿qué haces tú allí? Mira que... Entonces nos reímos porque fue todo muy rápido y el Papa Juan Pablo II tenía una índole muy profunda. Era un hombre muy simpático, pero también muy profundo. Cuando dabas, por ejemplo, la mano con él, yo recuerdo bien que me dijo un día... Yo me encontré varias veces con él, pero cuando le daba la mano, sentías que es una santidad allí grande, y él decía mensaje, yo le di un material, y él me dijo unidad, me miró en los ojos y me dijo unidad, unidad, unidad. Que en Rumanía, la iglesia ortodoxa con la católica necesitan tener un diálogo más profundo. Y él me dijo para que yo trabaje en esto. Qué lindo, y así fue. El aspecto de la unidad. Son muchas cosas lindas con el Papa. Comenzaste ahí entonces con Juan Pablo II. 8 años. Pero después continuaste con Benedicto XVI. Yo lo encontré como siempre cardenal. Con la familia. Sí, siempre. Estaba en consejo por la familia. Yo era cardenal, secretario de un cardenal que era el presidente del consejo por la familia, que era el ministro de la familia de la Iglesia Católica. Yo viajé con él en todas las nunciaturas, varias, en Jerusalén, todo. Y simplemente yo puedo decir que Jesús me preparó para la misión Ruach con la maleta preparada, porque era mentalidad de estate preparado que tenemos que salir, estate preparado. En 2 minutos me tenía, o media jornada me tenía que preparar. Estudiaba también, porque estudié biología, bioética. La gregoriana. Era solamente en Laterán. Pero con Gemelli. Con el Hospital Gemelli, yo iba con mis compañeros y hacíamos los dos. Y allí hice un máster en bioética, pero entre las migajas que me dejaba el tiempo del trabajo, porque era más
Y después con Benedicto XVI, una experiencia muy linda. A lo mejor vamos a contarlo más tarde después. Sí. Vamos a y es muy lindo con... Qué bien, padre. Entonces aquí le estamos recibiendo, estamos escuchando también estas lindas experiencias, anécdotas para conocerlo más también. Él está visitando nuestro país, visita las parroquias, las capillas, es decir, esta misión tan importante, Ruaj en hebreo, Génesis capítulo 1, versículo 2, que nos habla, ¿verdad? El espíritu que aleteaba, dice, sobre el agua, es decir, que mueve un poco nuestra vida, nuestro corazón, y necesitamos mover nuestra iglesia siempre para poder así dinamizar también este espíritu de Dios entre nosotros. Volvemos enseguida nosotros con más Ñande Yarañe entrevistas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Ñande Yarañe entrevistas. Estamos con el padre Claudio. El apellido, ¿cómo se pronuncia? Rumano es el apellido, padre. Es un poco más latín, Claudio. Claudio. Claro, porque el latín. Se quitó el S porque claro, Claudius era... Claudio. Sí. Barbut, pero en Rumanía se llama Barbuts, que son acentos diferentes, pero igual, no importa. Es lo mismo, yo simplifico la cosa. Estuve por Roma y había justamente muchos salesianos, que justamente tanto de la parte de Ucrania, porque yo fui salesiano y estuve entonces mucho tiempo ahí también en Roma, estuve 7 años, la parte del Testaccio, ahí muy cercano. Son los romanistas. Los romanistas, los inicié. No laziales, yo era laziale. Ahora laziale, Lazio. Nosotros estábamos con los... Porque ahí frente a la parroquia María Liberatrice se llama la parroquia que está ahí. Y siempre que le gusta tanto el fútbol a los italianos. Yo en Roma tuve la suerte de celebrar unos 120 matrimonios. ¿En serio? En la isla Tiberina. No sé si muchos saben de esto. Es una isla pequeñita en Roma. Si vais a ir, visitadla porque está San Bartolomeo en la isla Tiberina. Es al lado de un hospital que el Papa ayuda. El hospital San Camilo. San Camilo. Bueno, y ahí cerca estábamos. Sí, está. Exacto, está al lado. Y es muy lindo porque está la sinagoga, está Santa María en Trastevere. Y está Cardenal Zuppi me pedía de
él era párroco allí, me pedía celebrar misa, porque mira, son ingleses, son italianos, esto y yo tengo que mandarte, porque no podía más, eran parroquias grandes. Pero eran grandes, mucha gente sobre todo. Mucha gente, sí. Y eran casi como parroquias medio personales, porque... Por ejemplo, los ingleses todos se iban porque se hacía en inglés, ¿verdad? Se hacía en inglés, se hacía en francés. Nosotros también en Roma teníamos la comunidad paraguaya. Y entonces nos reuníamos una vez al mes, en realidad. Nos reuníamos para... Pues ahora que vuelvo a Roma, a lo mejor en la iglesia Santa Lucía, ahí nos reuníamos, ¿verdad? Y entonces, es lindo, pero después iba cambiando también, después allá hacia la Universidad Salesiana, entonces mucho más lejos, ¿verdad? Pero dependía un poco de la comunidad paraguaya. Bueno, padre, continuamos un poco porque quedamos un poco y nos interesa seguramente aquí todos los que nos están acompañando quieren saber ese trabajo que estuviste haciendo en el Vaticano ya después, el segundo. Papa contigo o vos con el Papa trabajando, que es Benedicto XVI, ¿verdad? Y él conmigo no, porque sería... Pero sí que aprendí que al cerrar el Juan Pablo II, yo de gestos del Papa, de cada Papa, y de Santa Teresa, Madre Teresa de Calcuta también, que la conocí, y aprendí de ellos cuáles son los gestos. Entonces tuve la bendición de ver cómo Papa Juan Pablo II se confesaba cada semana. Hermanos, yo no entendí, era sacerdote muy joven, hasta que no empecé a confesarme cada semana, ya de los primeros años de sacerdocio. 52 confesiones al año te tiene el médico psiquiatra fuera y también los demonios fuera, porque con cada confesión te libera. Claro. Es como una madre que limpia la casa cada semana mínimamente. Así no se pone el polvo. Si tú lo dejas una semana más, después de un mes dices que no respiro. Porque son estos pecados que así entendí yo muy bien de Juan Pablo II y aprendí y lo practiqué, porque ¿qué te sirve estar al lado de un santo si no copias alguna cosa? Exacto. La cosa que me sorprendió, con Benedicto XVI era diferente, porque yo le pedí un material con el cardenal, me encontré con él en la calle, entonces él se paró con mucho respeto como cardenal, no estaba hablando con el Papa, pero era tan noble que pensaba que hablaras con una persona, no sé, un príncipe, era muy noble. Ahora, después que lo saludé y hablé con él y me di cuenta que este hombre era muy, muy simple, tenía su gatito allí en su casa, tocaba el piano, a mí me toca el piano también. Quiere decir que es una forma de entrar en comunión con Dios diferente de otros papas. Diferente. Entonces, volviendo cuando él era papa y yo daba la mano con él, este hombre imprimía una nobleza que no dejaba tampoco besar la mano como Papa Francisco. ¿En serio? No, Papa Francisco y él tampoco. Te alzaba, te miraba y era muy profundo, muy sereno, una persona, pero también puedo decir que era una persona que confiaba mucho en las personas, como Papa Francisco. También Juan Pablo II. Pero la confianza para Benedicto XVI era altísima, era máxima, y cuando no existía, entonces le podía hacer mucho daño. Y claro, exactamente, eso te iba a decir. Pero se notaba luego también, ¿verdad? En su rostro, su forma de manifestarse. Y él la abrazaba. Algunas veces las publicidades, como presentan a las personas, son diferentes, ¿verdad? Exacto. Tal vez porque estuvo al frente de la doctrina de la fe, donde tenía que poner un poco orden y disciplina, y entonces la gente confunde, pero... Y él tenía una capacidad, estaba mirando la cruz, ¿no? Y él rezaba mucho y rezó sobre estos libros, ¿no? También, que son 24 horas la pasión, que a mí me ayudó, más tarde voy a hablar de cómo me ayudó a mí a cambiar la vida, ¿no? Porque era como un vía crucis. Él rezaba mucho con todos los santos que leía y él promovió a Santa Hidelgarda, que hablaba mucho del ayuno, sanación con el ayuno, la oración y la caridad. Y él la promovió como doctora de la iglesia. Empecé yo a leer, cuando he escuchado, empecé a leer que Santa Hidelgarda, ¿de qué habla? Y vamos a ver, era de una profundidad grandísima.
él la puso como doctora de la iglesia. 1100 vivió Santa Hidelgarda. Sí. Estuve en su tumba varias veces. Una fuerte ¿Dónde presencia. la tienen enterrada? Está en Santa de En Bingen, Roma, en Roma. Bingen. Está en En Bingen, Bingen. Bingen, que es al lado de Frankfurt, a una Ya, hora ya, de ya, Frankfurt. en Alemania. Y tiene también monasterio allí y al lado está donde está su cuerpo, pero se Entiendo. siente una presencia de santidad. Volviendo a Papa, recuerdo bien que uno de los amigos que estaba trabajando con él me dijo, tenía un material muy fuerte. Sí. Muy fuerte, muy complicado. Se lo leyó como 20 veces. Sí. 20 veces Para no poder entendía. entenderlo. No, porque los que hacen el Vaticano nos dan dossier, Claro. tú los estudias y tienes Claro, que claro, escribir. claro. Y entonces lo leyó como 20 veces. Y entonces humildemente dice, Eminencia, mira, yo he hecho esta carta, la otra carta, Sí, y eso, sí. pero este dossier, lo siento mucho, no entendí nada. El Papa, que era entonces cardenal Claro, Ratzinger, toma el material y hace así, un material de 20 páginas. Sí. Zac, 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 zac. Claro, en menos de un minuto Sí. leyó todas las 20 páginas, porque él leía así. Claro, claro. Tenía, claro. tenía una capacidad de leer que muy poco Sí, lo sí, sabía. sí, sí. Y él leía así. Sí. Después dice, vas a escribir la respuesta. Y es punto número 1, A, punto número 2, 3, 4 y 5 puntos. Y él en un minuto Claro, claro. hizo lo que el otro no. Y mira, que era una persona, y digo, mira, no soy tan inocente, y Claro, tan, claro. pero mira, no sabía cómo hacer. Claro, claro. Y entonces, estas cosas no se conoce del Papa. Sí, sí. Era una capacidad intelectual, creo que uno de los más inteligentes del mundo. Sí, Esta sí, inteligencia los llevó a Dios, y la profundidad es que también vamos a hablar. El Papa Francisco ya pues voy a decir cómo fue y todo, pero Claro, claro. no sé cómo estamos de tiempo. Espero que No, estamos bien. bien, padre, podemos seguir Es- hablando, porque es tan importante conocer, ¿verdad?, las figuras y sobre todo de quienes están al frente también siempre de nuestra iglesia, ¿verdad? Exacto. Que están. Hablando de Benedicto XVI, cuando yo hice un tema en mi doctorado sobre la Biblia, sobre las raíces de la resurrección, justamente uno de los grandes materiales que encontré escritos fueron por Benedicto XVI. Así es. Es que muchas veces la gente, como yo digo, no entramos a leer, nos cuesta mucho. Nos Jesús quedamos de Nazaret, mucho, escribió. Jesús de Nazaret. Es A complejo. veces hay que ser una crítica para nosotros los biblistas, nos dio. Y él entró en pero muy otros planes interesante, sí, muy sí, profundos, porque era uno, por eso yo lo comparo un poquito con Sí. estas horas de la pasión, porque él entendió un poquito la divina voluntad y curiosamente la misericordia. Santa Faustina habla mucho de la divina voluntad o voluntad divina, claro. la llama más. Y los dos, yo tuve la suerte, la bendición de estar, también ver Polonia, ver el Sí, santuario sí. de la Divina Misericordia, y todos hablan a través de, estamos ahora en la Semana de la Misericordia, La Semana de y Misericordia. nosotros, cada uno de nosotros, es el sufrimiento, lo que no entendemos. Claro. Todo esto habla de sufrimiento, Claro, lo que claro, nosotros no queremos. Así Y mismo. no queremos pensando que nosotros podemos salvar nuestra vida sin crucificarla. Claro. Quien quiere que me siga, tome su cruz y me siga. ¿Dónde? Crucificado. Y claro. Morir. Y Así como dice, no soy yo, es Jesús que vive en mí, muero. Muero vida de- porque no muero, como dice Santa Teresa. Santa Teresa. ¿verdad, Pero muriendo tienes vida. Exactamente. Muriendo. El Papa Benedicto murió de una forma, como digo, no muerte, moría en el servicio. Claro. Y él estuvo tantos años, no sabe una persona estar en una oficina, leer documentos, Sí. ver cosas bonitas y menos bonitas. Y ya allí leyendo y corrigiendo y poniendo Claro. a hacer catequismo de la Iglesia Católica, Yucat. Es un trabajo enorme, enorme, enorme. Así Entonces es difícil, queridos hermanos. Y él fue un hombre de sacrificio, un hombre de oficina que difícil le costaba mucho para relacionarse con la persona, Claro, claro, porque no era acostumbrado. Claro, Poco a claro, poco, claro. con su No, pontificado, y es se que acercó. también estaba muy metido, ¿verdad?, con lo suyo, con el estudio, con la lectura, y no es que tenía todo el Era- tiempo. el Papa Francisco era totalmente en alto, pero como Dios no elige, Claro.
De acuerdo a la época y la necesidad de la iglesia. Bueno, exacto. Vamos a volver enseguida, padre Claudio, ¿verdad? Hasta ahí llegamos, sin la S. Diga Claudio, porque tanto me acostumbré tanto, y aquí cuando dice uno Claudio, me siembra que me ridiculiza. Yo digo, entonces me diga Claudio. Claudio, muy bien. Entonces nosotros volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e entrevistas. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Queridos amigos, estamos volviendo con más Ñande Yara Ñe'e entrevistas y estamos con el padre Claudio que nos visita aquí en Paraguay en estos días y creo que ya está casi por viajar, dejarnos sí, de nuevo en Alemania, va para Alemania y así sigue con la misión. Padre, queremos conocer un poquitito más, ¿verdad? Haciendo esa unión de San Juan Pablo II, Benedicto XVI, que yo digo que dentro de poco tiene que ser un santo y se lo tiene que nombrar padre de la iglesia a Benedicto XVI por sus materiales y por sus estudios, ¿verdad? Su profundidad. La profundidad es impresionante. Pero como digo, solamente los estudiosos y los que leen pueden entender. A veces la gente lo mira un poco de otra manera. Bueno, y después pasamos ahora a Francisco. Claro. Pues la Papa Francisco, tuve la suerte de conocerlo como cardenal. Ya. Entonces estaba en el Vaticano y él nos conocíamos porque teníamos muchas reuniones. Entonces yo preparaba materiales y entonces me preguntaba, algunas veces tenía que recoger del aeropuerto y yo me confesaba con él. Ya. Pero llamaba por teléfono al cardenal, se excusaba que no puede, pero yo aprovechaba y decía, Eminencia, tenía un minuto para confesarme. Entonces yo me iba donde estaba y me confesaba. Claro. Aprendí mucho de él, muchas cosas. Cuando se fue como cardenal empezó a escribirme cartas. Entiendo. Pero cartas quiere decir de Navidad, porque digo cartulinas. Claro. Pero eran cartulinas que yo ya tengo 4, ya están por Rumanía, no sé dónde están, pero a mano. Claro. Como 7 otra, yo decía, este hombre me escribe cardenal de Buenos Aires, me está escribiendo a mí a mano de Navidad, de Pascua, pero mucha riga y mucha cosa y muy pequeñita y siempre
era la cartulina con la novena, la Virgen de Satanás. La Virgen de Satanás. Yo digo, bueno, no habrá más cartulina el Papa. Y después entendí el mensaje que el Espíritu Santo le decía que tengo que rezar esto para que me ayude, ¿no? Claro. Pero esta novena nosotros la tenemos y gracias a Renata, Fátima, esto que de la misión que lo publicaron, lo hicieron. Y es una novena poderosísima, el demonio lo odia. Entonces el Papa, andándome esto, poco a poco entendí que él educaba, ¿no? Después, hablando con él, yo me di cuenta que él tenía don de sanación. Ya. Pero cuando lo vi, en el momento que fue a un mes, era después de Navidad, no sé qué, al principio del año, no sé, me mandó la cartulina y me invitó a Buenos Aires. Yo estaba en Marbella. Dijo, vos sois huésped mío. Lo escribió con su mano. Claro, yo párroco, no podía volver. No había ningún sacerdote que me sustituía. Entonces le he dicho que no puedo y después de un mes será a Roma elegido Papa. Entiendo. Entonces yo me voy a Roma y no puedo esperar hasta que, y le dejo una cartulina con una foto que vi que lo publicaron y se lo mando y él, ¿qué hace? Me llama, yo estaba en el aeropuerto. Sí. Me llama y la secretaria entró porque yo no estaba ya para subir en el avión y me iba para Marbella y cuando llego escucho el mensaje y digo, ay madre mía, porque si lo hubiera escuchado antes hubiera vuelto, pero no. Entonces llego a la parroquia, pero no fue la primera, fue la primera vez, me llamó otras veces. Dice que llamaba por teléfono. Dice que llamaba mucho. Sí. A mí me llamó varias veces, pero nunca le atendí porque no sabía que era él. Era así, lo sé. Era el número desconocido, pero yo sabía que vienen sus llamadas y hablé con él y todo, y porque después invitó a unos obispos, que era mi obispo, el obispo de Málaga, y le ofrecimos junto una cruz porque Málaga con el obispado de Bucarest fue, gracias a Dios, ahora hay 5 sacerdotes que están sirviendo en Don Umpié de Rumanía a Málaga, porque hace falta mucha vocación. Entonces fue como una amistad que dio fruto en cambiar de dones. Y ellos nos dieron las becas y los sacerdotes vinieron a servir por años. Yo serví 9 años en la iglesia, porque sí, estuve como la beca. Ahora entiendo por qué su castellano, bien más, castizo español. Es más andaluz. Andaluz sin ese finales y esto, pero bueno. Es bonito porque allí en la parroquia, lo primero fue que él también nos dio una firma por la adoración. Entiendo. Y entonces tenemos la capilla de adoración en Marbella. Si vais por allá, encontráis una firma en original del Papa Francisco para la adoración perpetua de la capilla. Y también allí había la reliquia de Madre Teresa de Calcuta, todo, y yo era párroco. Hasta que un día dijo Papa, año de la misericordia. En aquel año empezó la misión Ruach. Claro. Pero ¿cómo empezó? Con la canción Ruach. Pero en aquel tiempo empecé yo a leer las horas de la pasión. Entonces Jesús me dijo, déjame ayunar en ti. Déjame enseñarte, porque yo tenía mis miedos, mis preocupaciones. Claro. Entonces empezó a ayunar 40 días, pan y agua. Y cada día Jesús me daba paz, me daba alegría, me quitaba yo tenía un don de sanación, imponía las manos, pero inmediatamente no me imponía más porque tenía miedo de los compañeros sacerdotes. Sí. Que no nos aplaude, como saben. Pero en aquel momento, no todos, pero entonces tenía mucho miedo. Entonces Jesús me quitó los miedos y me explicó, esta misión lo haces en la parroquia ahora, pero vas a tener que ir en todo el mundo. Y tienes que hacerlo. Pero me preparó en oración, me estaba dando señales que tiene que marcharte de acá. Ya se acabó la misión acá. Y hizo la circunstancia que sí, me fue. Empecé a ir en Inglaterra, después en Estados Unidos, y entonces empecé a hacer la misericordia, el año de la misericordia. Y era ese año que el Papa había abierto la posibilidad a los sacerdotes, ¿verdad? Exacto. Incluso era nombrado por él, ¿verdad? Nombrado por él. Sí. Yo le comuniqué porque teníamos otra vía de comunicación, era el email. Yo le mandaba email y él los leía. Muchas veces no me podía responder, pero lo leía
porque después después en el Vaticano he pasado al lado donde está el helicóptero y todo, pasé yo un día y subía y me dijo, te vi cuando pasaste por allí. Quiere decir que él veía muchas cosas, pero no podía. Y cuando yo me fui a Roma, entonces y él me dijo, venga y nos vemos. Entonces vení la hora de la tarde cuando él tenía que dormir. Entiendo, la siesta. La siesta. Entonces yo hablé con él, alguna cosa, y después me dijo, cada gesto es calculado y lo hago por algo. Mira los gestos, me dijo. Entonces empecé a ver qué coche pone, por qué lo pone pequeño, cómo se viste, porque me dijo desde entonces, de cuando hablamos, todo gesto es calculado. Claro. Entonces, de allí yo, te lo he dicho, era santidad, ya era obispo de Roma, era papa. Sí. Le digo, usted tiene el don de sanación. Se lo he dicho así. Y él no dijo nada. Pero yo sentía que el don. ¿Por qué? Porque él tenía esta capacidad de amar sin hablar. Quiere decir, sentía si hay algo y él empezaba a hacer oraciones de sanación. Entiendo. Y entonces les cuento que el hijo de un rabino lo reconoció, el rabino de Buenos Aires. Entonces, cuando el Papa fue elegido como Papa, el Papa Francisco fue elegido para Cardenal Bergoglio como Papa, entonces este joven, dijo, Papa Bergoglio sanó a mi papá. Y le explicó qué pasó. Eran muy amigos. Se enfermó el rabino de Buenos Aires, se enfermó. Eran muy amigos de Cardenal Bergoglio. Se fue al hospital. Empezó a darle una bendición. Después de aquella bendición cambió y dijo el hijo, 20 años, gracias al Papa Francisco, tuve a mi papá al lado mío. Los médicos, todos los médicos del mundo, imaginaos que los hebreos tienen toda la capacidad de tener más un rabino, todos decían, va a morir. Fue la visita, después de la visita mejoró y este chico dijo, fue el Papa. Fue el Papa, que fue el don del Papa que le sanó. Pero son tantas historias que deberíamos tener no solamente 2 minutos que valga, sino más. Antes de ir terminando, padre, nuestro programa, ¿verdad? 30 minutitos aquí conversando. En Paraguay, ¿cómo andamos? Estas experiencias de estos años, de su presencia aquí en medio de nosotros, con la gente, con el pueblo. Sois un pueblo bendecido, ¿no? Y muchas bendiciones tenéis acá. En primer lugar, sacerdotes que quieren confesar y con ganas con sacrificio están allí en todas las parroquias. Yo gracias al equipo RUA, que es un equipo grande, que van a hablar después un poquito de este libro de sanación, que hablen más los que están casados de este libro, como los abrazos sanan, entonces yo he visto un pueblo ayer por la noche, muy concreto, un abrazo sana, un Padre Nuestro, abrazar diciendo te amo todos los días de mi vida. Esta es la teología del matrimonio. Y ayer por la noche en la Virgen de Perpetuo Socorro eran 50, 60 familias. Qué bonito ir a la misa y sanar. Y después con las misas lo mismo. Aquí hay una gana de ayudar a los sacerdotes, pero también de ayudar las almas del purgatorio. Este es el material del cual van a hablar. Nuestra misión acá fue en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero, estuvimos en Cazapá, aquí en varias parroquias. Todavía no fue ordenado todavía. Yo fui la semana antes, allí dando la misa, y después de una semana llegó a ser nombrado. Fue una coincidencia, no tengo nada que ver. Es decir, el nuncio tiene que ver, pero yo no tengo nada que ver. Pero sí que es un pueblo que reza, y yo felicito porque conocí muchos países y los más bonitos que veo es la fe en Paraguay y Rojaijú, Paraguay, porque es muy lindo, porque vamos por la fe y por la capacidad de crecer. Y son muchas personas que han ayunado, que quieren ayudar. Yo creo que en la caridad van a hablar, Gustavo va a hablar de la caridad un poquito, os va a decir algunas cosas, y Fátima os va a hablar de las almas del purgatorio. Porque os va a ayudar un poquito a entender que esta tierra es bendecida y como sois muy bendecidos vais a hacer mucha misión.
como sacerdotes vais a servir mucho más si hay más vocaciones para el mundo entero. Claro. Filipinas y Paraguay yo creo que son de los países que conocí a este momento. Tenemos más fe que yo, exacto, y con ganas de confesarse, con ganas de ser humilde, tanto el sacerdote que muere en confesionario como el feligrés que está en la cola allí. Sería más que decir que nuestra misión es ayuno, oración, caridad. Podéis encontrar en la página web, es misionruachfoundation.org. Tenéis allí toda la información, caridad, por donde tenemos por todos los países. Construimos pozos de agua en la India, que es prioritario. Madre Teresa es una de nuestras padronas de la misión, como Juan Pablo II también. Y la Misericordia, Faustina también. Entonces tenemos, y Luisa Picareta, que nos ayuda también, con Aníbal de Francia. Luisa Picareta, una gran futura santa. Aníbal de Francia es santo. Sí. Así que aprendemos, porque muchas veces no sabemos cómo rendir nuestra voluntad. Pero es muy lindo. Gracias, Padre Víctor. Yo le agradezco a usted, Padre, su visita, su presencia y sobre todo un poco así de miscelánea, ¿verdad?, que hemos pasado de toda esta linda historia dentro de lo que Dios mismo va inspirando a la iglesia, pero lo inspira a través de personas concretas. En este caso, a través del Padre Claudio, que hoy nos visita, y también de todo este movimiento, ¿verdad?, que está surgiendo y nos estamos entusiasmando. Lo importante es entender, ahí está Luisa Picareta, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad divina? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar? Así que, Padre, le voy a pedir que nos deje una bendición. Con mucho gusto. Los que no están conduciendo, espero que no mirando la tele, cerrando un poquito los ojos, entramos dentro y dejemos que el Espíritu Santo entre en nuestra mente, en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de amor sobre todas las personas que están mirando la televisión, especialmente los que están enfermos, en hospitales, en casas, personas solas. Los que están en la cárcel, Señor, los que están casados por la iglesia pero pasan por crisis. Ven, Espíritu Santo, sobre nuestra mente, ponga pensamiento positivo sobre los abuelos, abuelas, sobre los jóvenes y los niños. Ven, Espíritu Santo, y sana nuestras heridas de la infancia, del seno materno, y también danos alegría en el corazón para poder sentir tu espíritu de resurrección, resucitar con cada pensamiento de Dios en nosotros, con cada mirada, con cada gesto, que abracemos nuestra vocación con amor y que demos nuestra bendición a los hijos y a todos los demás. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo baje sobre cada uno de ustedes y os llene de paz, y la Virgen María os cubra con su manto. Amén. 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 Y bueno, así entonces le agradecemos, Padre, y nosotros nos despedimos hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e Entrevistas.